Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria, os damos los buenos días, os damos la bienvenida también al Magazín de Amigos. Comienza ahora mismo a las 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Quizás cuando escuches este espacio, ya sea a través de iVoox o Spotify, las horas no coinciden. Pero aún así te saludamos, en tu mañana, en tu tarde, en tu noche. Bienvenidos a la programación de Radio Solidaria. Miércoles 2 de abril 2025, segundo día del cuarto mes del año 2025. Gracias a todos por la compañía. Te acompaño, José Mederos. Aproximadamente hasta las 2 menos 5 estaremos contigo. 5 horas en Radio Solidaria. Puedes escribirnos a través de WhatsApp o a través de Telegram. También te puedes poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. Tenemos canal de YouTube por si quieres disfrutar de nuestros contenidos. Hay muchas opciones. Además nos puedes escribir un correo electrónico a programas@radiosolidaria.com. programas@radiosolidaria.com. Ayer iniciamos ya el top 20 del mes de abril. El del mes de marzo ya lo tienes disponible en Spotify. Hoy los primeros artistas se van a agregar a este espacio. Además vas a escuchar una entrevista en exclusiva con Mayra Nazario a partir de las 5 en el programa En Familia. Escucharemos a Daniel Beltrán, a Raquel Reguera, que van a presentar el tema de la adicción a las redes. Además escucharemos a la agrupación CCV Music. Presentan nuevo tema musical y hoy debutan en Radio Solidaria. Eso será esta tarde. Debutarán también en Spotify. Ahí también podrás encontrar los podcasts más escuchados del mes de marzo. Para este mes de abril hay muchas novedades y te las ofreceremos aquí en Amigos. Para novedad la que hemos incluido en esta temporada, en el espacio Gracias a Vosotros de John MacArthur, en la programación de Amigos, de lunes a viernes te presentamos el espacio, pero si tú no lo puedes escuchar en la mañana, no te preocupes porque Gracias a Vosotros, a partir de las 7, también lo puedes escuchar. Con John MacArthur comenzamos este espacio. El cristiano continuamente está siendo intimidado por la falsa doctrina que aparentemente es emocionante. Y supongo que cualquier persona responsable como cristiana debe estar advirtiendo a sus colegas creyentes, a su rebaño, acerca de la intimidación que se está llevando a cabo. Qué alegría que nos acompañen, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Es probable que haya escuchado el engaño que todas las religiones practican, diciendo que conducen a Dios, que no existe una verdad absoluta y que Jesús es solo uno de varios caminos que llevan a Él. Pero, ¿cómo deben los cristianos responder a las falsas doctrinas que niegan la suficiencia de Cristo? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia de la suficiencia de Cristo y que el creyente lo comprenda y lo abrace, en la serie titulada Completos en Cristo, en gracia a vosotros. Ahora el tema del que quiero hablar lo he titulado Intimidación espiritual. Todos nosotros nos intimidamos, no hay duda al respecto. Una de las cosas que me preocupa mucho no es tanto la intimidación que ocurre en el mundo, y eso me preocupa y realmente no hay lugar para eso. Pero una de las cosas que me parece que está sucediendo entre nuestros cristianos actuales es que están siendo intimidados por igual. Y estamos siendo intimidados a un nivel muy grande y muy eficaz. Y creo que es momento en el que nosotros retrocedamos un poco y digamos, oigan, todo el mundo, sabemos que estamos siendo intimidados, no queremos ser intimidados, no vamos a ser intimidados, queremos reevaluar lo que nos preocupa, lo que tenemos como cristianos y evaluar si necesitamos o no ceder a este tipo de presión. El cristiano continuamente está siendo intimidado por la falsa doctrina que aparentemente es emocionante. Y supongo que cualquier buen pastor o cualquier buen anciano, cualquier buen maestro, cualquier persona responsable como cristiana, debe estar advirtiendo a sus colegas creyentes, a su rebaño, acerca de la intimidación que se está llevando a cabo.
Ahora, la carta de los Colosenses, y es una muy importante, y se está convirtiendo más importante para mí conforme continúo estudiándola, es una refutación abierta de los falsos maestros. Reafirma la verdad básica del cristianismo desde el principio, y después enfrenta las herejías que niegan esa verdad. La verdad básica del cristianismo es Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es todo. Cristo es Dios. Cristo es Salvador. Cristo puede redimir. Cristo es todo lo que usted necesita. Cristo es suficiente. Ese es el mensaje. Y después de afirmar ese mensaje de la manera más potente y poderosa que puede, hasta el capítulo 2, versículo 7, Pablo entonces ataca a las herejías que niegan esta verdad. Las herejías que vienen y dicen, está bien tener a Cristo, es necesario tenerlo, pero hay más que eso. Y los pobres colosenses, que hasta ahora habían pensado que Cristo era todo lo que necesitaban, y que tenían todo al tenerlo a Él, que habían recibido todo al ser salvos, ahora se les estaba diciendo que estaban muy lejos de recibir lo que Dios quería que tuvieran. Había más cosas que debían buscar, había niveles más elevados que ellos podían alcanzar, había una mayor profundidad espiritual a la que tenían que ir, había una mayor humildad, mayor piedad, más cosas que experimentar. La intimidación estaba incrementándose a tal grado que se vieron muy tentados a decir, oigan, ¿qué es? Nos da gusto, lo vamos a aceptar, nos vamos a unir a ustedes, lo queremos. Entonces Pablo escribió esta carta para decirles que Cristo es todo lo que necesitaban. Observe el capítulo 2, versículo 10. Usted tiene ahí un resumen de la primera parte del libro. Y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza. Ustedes están completos en Cristo, ese es el punto. No hay nada que les falte, no hay ninguna insuficiencia. Ahora, conforme llegamos al capítulo 2, versículos 8 al 23, esa pequeña sección a la mitad del libro es el corazón de la carta, porque allí está el ataque frontal en contra de los herejes que estaban infiltrándose en la iglesia en Colosas. Y hubieron 4 diferentes aspectos de esta herejía. Y parece como si este error en particular, conforme comenzamos a explicarlo, realmente se manifiesta como el punto en particular de los escenos en la teología. Y tuvo 4 áreas. Básicamente, discutían la filosofía. Enfrentaron el legalismo, misticismo y asceticismo. Y entonces en esas 4 categorías Pablo comienza a colocar su argumento. Ya vimos en el pasado que a partir del versículo 8 hasta el 15, Pablo trató del tema de la filosofía humana. Ellos estaban diciendo, necesitan a Cristo más la sabiduría humana. Necesitan a Cristo más la filosofía humana. Y Pablo dijo, necesitan a Cristo más nada. Podemos ser intimidados por aquellos que quieren imponernos la etiqueta de ignorancia, porque realmente no entendemos el espectro de la filosofía humana. Inclusive hay ciertas instituciones que se llaman a sí mismas cristianas, que están peleando tanto en contra de esta intimidación, que un alumno que va ahí para salir en el ministerio, encuentra que él recibe más información acerca de la filosofía humana de lo que él jamás recibe acerca de la Biblia. Porque la institución misma hasta cierto punto se ha visto intimidada por la necesidad de ser sabia en la sabiduría humana. La institución deja su compromiso con las Escrituras y comienza a enseñar filosofía humana y rápidamente deja de ser lo que era cuando comenzó. Y usted puede ver la lista y nombrar universidades y seminarios en nuestro país que siguen ese patrón. Pero hay 3 otras cosas. Ya explicamos eso, entonces eso simplemente fue repaso. Pero hay otras cosas que Pablo ataca en la herejía de los escenos que se habían infiltrado en Colosas. La siguiente es el legalismo. No solo le habían dicho a estos cristianos colosenses, no es suficiente porque no conocen la filosofía humana, hay cosas que todavía no han aprendido, sino que dijeron, en segundo lugar, deben comprometerse con la religión del mérito humano. Es Cristo más la justicia por obras. Observa el versículo 16, y aquí está la respuesta de Pablo a este tipo de intimidación. Y aquí está el aspecto más bien judío de la herejía colosense que sobresale. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora deténgase ahí. Pablo le dice a estos cristianos colosenses, miren, estas personas están tratando de intimidarlos con legalismo. Están tratando de juzgarlos en base a lo que comen, lo que beben, si asisten o no a la Pascua, Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, fiesta de las luces, si hacen su sacrificio en el primer día del mes, el cual es la luna nueva, sea que se someten o no a todas las leyes y reglas y rituales del día de reposo. Están diciendo, no es suficiente conocer a Cristo, tienen que conocer a Cristo y guardar la ley judía. Y yo añadiría que inclusive había un elemento griego mezclado en esto. Sin duda alguna,
Inclusive había algún ritual pagano mezclado en esto, a tal grado que se volvió muy confuso. Pero el punto entero aquí es este. La salvación y la espiritualidad están basadas en Cristo más guardar ciertos rituales, legalismo. Ahora, el legalismo es simplemente sujetar tu espiritualidad a reglas hechas por hombres. Eso es legalismo. Definir tu espiritualidad mediante tu capacidad de guardar reglas hechas por los hombres. Obedecer las reglas de Dios es obediencia, no legalismo. Pero definir y someter tu espiritualidad mediante tu sumisión a reglas hechas por hombres es legalismo. O esas reglas que Dios ha hecho y hacerlas a un lado en esta época. Y por lo tanto se convierten hechas por los hombres por ahora. Ahora observa que dice, por tanto, en el versículo 16, ninguno. Si Cristo te ha dado salvación completa, como vimos en los versículos 10 al 15, si Cristo te ha dado perdón completo, si te ha dado victoria completa, si todo está completo en Él, entonces no dejes que nadie venga y haga un juicio espiritual de ti, dependiendo de lo que haces o no a nivel ritual. Y sin duda alguna la presión era inmensa para que ellos se conformaran a patrones legalistas. Y primordialmente judíos, y recuerde que esta es una ciudad gentil, nunca guardaron patrones legalistas judíos para empezar. Entonces no les estaban pidiendo que mantuvieran algo que ya tenían en su legado, estaban dándoles algo que ni siquiera conocían. Y Pablo está advirtiendo al grupo entero en contra de perder su libertad en Cristo y entregar su espiritualidad a aspectos externos. Este es un peligro serio. Y Pablo está diciendo, no sacrifiquen su libertad en Cristo para limitar su vida a un grupo de reglas hechas por hombres. Cristo ha cancelado la esclavitud de la ley. E involucrarse de nuevo en un sistema legalista es dañino y no tiene sentido. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos ayuda porque dice, por libertad Cristo nos ha liberado. Por tanto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo los liberó para estar libres. Ahora no regresen al legalismo. Sería ridículo imaginar que el Señor Jesucristo ha abierto la puerta de nuestra prisión, nos liberó simplemente para colocarnos en otra celda. Eso sería insensato. Él nos liberó para mantenernos libres. Los Gálatas estaban cayendo ante la misma herejía que los colosenses, aquí con la que estaban siendo tentados, colocándoles de nuevo la camisa de fuerza de la ley. Los judaizantes le habían dicho a los Gálatas, creen en Cristo y guardan la ley mosaica entera, se circuncidan y pueden ser salvos. Cristo más obras, más legalismo. Como si usted pudiera salvarse a sí mismo. Como si usted pudiera externalizar su salvación. Entonces Pablo le dice a los colosenses, no sean engañados, no dejen que nadie emita un juicio espiritual de ustedes en base a su conducta externa. No dejen que nadie evalúe su espiritualidad en base a eso. Y ¿saben una cosa? Siempre habrá gente que hará esto. La gente que quiere juzgar la espiritualidad de todo mundo en base a lo que hacen externamente. Cómo comen, cómo beben o qué beben, si guardan todas las rutinas cristianas, si parecen ser cristianos por fuera. Como puede ver, el problema con ese tipo de evaluación es este. El problema es que alguien que no es un cristiano real puede calificar en todas estas áreas. Ese es el problema. No es que los verdaderos cristianos no van a manifestar algunos patrones de conducta, sino que la gente farsante siempre puede conformarse a aspectos externos. Y esa no es una buena manera de juzgar. Hay cristianos que ven a una persona con un cigarro e inmediatamente escriben una definición entera de su espiritualidad. Hay cristianos que podrían ver quizás a alguien tomar una copa de vino o lo que sea, o un vaso de cerveza en algún punto, e inmediatamente dirían, esa persona no es cristiana o esa persona es carnal, o lo que sea, porque tienen cierto estándar de lo que los cristianos hacen o no hacen. Ahora, esa no es la manera de evaluar la espiritualidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. No dejen que nadie juzgue su espiritualidad en base a lo que ustedes comen o beben. Si comen o no carne ofrecida a ídolos, si beben o no vino, ese no es el criterio. Esas cosas son tratadas en otros pasajes de las Escrituras, pero esas cosas no necesariamente son el criterio espiritual mediante el cual un hombre puede juzgar. Porque cuando usted comienza a hacer eso, ¿sabe lo que usted hace? Usted hace que el cristianismo sea un juego que usted puede jugar a nivel externo. Y la verdadera espiritualidad va al exterior, y cuando es hipocresía, y ese es un problema. Tito, capítulo 1, versículo 14, dice, no prestando atención a fábulas judías y mandamientos de hombres que se desvían de la verdad. En otras palabras, no basen su vida en obras, sino escuchen.
Para los puros todas las cosas son puras, pero para los inmundos e incrédulos nada es puro, inclusive sus mentes y conciencias están contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes en toda buena obra, reprobados. En otras palabras, hay algunas personas que pueden disfrazarse en aspectos externos que internamente son réprobos. Esa no es la manera de evaluar la espiritualidad de alguien. En Romanos 14 dice, algunas personas obedecen el día de reposo, algunas personas no. Pero ese no es un criterio para juzgar la espiritualidad. En 1 Timoteo capítulo 4 dice en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para recibir con gratitud a aquellos que creen y conocen la verdad. Ahora aquí usted tiene algunas personas que tienen todo tipo de reglas rígidas. No puedes comer esto y no puedes comer aquello, no puedes casarte y demás. Y no son nada más que hipócritas. No son nada más que propagadores de la doctrina de ¿qué? De demonios, versículo 1. Esa no es la manera de evaluar. El problema es que algunas personas se conforman a todo aspecto externo y no son nada más que hipócritas carnales. Ahora Pablo está diciendo de los colosenses, no dejen que estas personas les roben su libertad. Ahora quiero apresurarme a añadir un comentario. Hay algunas personas que pueden hacerme restringir mi libertad. ¿Sabe usted quiénes son? ¿Son quiénes? Son hermanos más débiles, cristianos, o personas a las que yo puedo ofender, que quizás están abiertos a Cristo. No son falsos maestros. No necesito restringir mi libertad por causa de los falsos maestros. Usted puede leer Romanos 14 y 15, y Pablo dice, cuando usted tiene un hermano más débil en juego, otro cristiano cuya conciencia no le permite hacer ciertas cosas, entonces tampoco las haga usted, porque usted no debe herir su conciencia. Y usted también tiene algunas situaciones en Hechos 1, en donde el Concilio de Jerusalén dijo, hay ciertas cosas que están bien hacer, pero no las hagan por causa de los judíos no salvos en su comunidad que serían ofendidos. Pero cuando usted está tratando con falsos maestros, Pablo dice, disfruta tu libertad y no dejes restringirla con sus sistemas de justicia por obras. Porque con ellos no es nada más un asunto de conciencia personal. Con ellos es una mentira satánica que sale del abismo y están tratando de decir que Cristo no es suficiente para salvarlo a usted, que Cristo no es suficiente para hacerlo espiritual, Cristo no es suficiente para madurarlo, necesita tener justicia por obras. Y ustedes no necesitan responder a eso. Ahora observe lo que dice en el versículo 16, que trataron de intimidarlos mediante la comida y la bebida. Esto probablemente tiene raíces del Antiguo Testamento. Hubieron ciertas prohibiciones en el Antiguo Testamento en relación a comer y beber. No necesitamos cubrirlas todas, pero hay algunas que quizás son conocidas por usted. Levítico 10:9. Simplemente le mencionaré esta. Ahí dice, no bebas vino o bebida fuerte. Tú sabes que tu hijo está conmigo, y esto, claro, era para los sacerdotes. Cuando entres al tabernáculo de la congregación, no sea que mueras. En otras palabras, antes de que entres a ministrar delante del Señor, no bebas vino ni bebida fuerte. Hubieron ciertas prohibiciones para los sacerdotes. Hubieron ciertas cosas en relación a la bebida que se indican en el Antiguo Testamento. En Números capítulo 6, creo que otra está en el versículo 3, aquellos que toman un voto nazareo se apartarán a sí mismos del vino y de la bebida fuerte, y no beberán vinagre de vino, ni vinagre de bebida fuerte, ni beberán ninguna bebida fuerte, ni uvas, ni comerá uvas húmedas o secas. Usted no sabía que esa parte estaba ahí, ¿verdad? Uvas secas. El voto nazareo era un voto de abstinencia, un voto de abstinencia. Entonces, hubieron ciertas cosas en el Antiguo Testamento que indicaban lo que un hijo de Dios en cierta posición hacía dentro de la economía de Israel y qué se le permitía hacer. En Jueces, creo, es el versículo 4 del capítulo 13, no bebas vino o bebida fuerte. Y esto en relación a Sansón, y después lo explica. Entonces, y usted sabe que hay muchas leyes en el Antiguo Testamento acerca de comer, muchas cosas que el judío no podía comer. Entonces, hubieron ciertas cosas en el Antiguo Testamento que Dios había dado en relación a comer y beber. El propósito de esto fue crear una situación única o guardarlos de comer algo que sería dañino para ellos física o a nivel nutricional. Primordialmente, el asunto en el Antiguo Testamento, no obstante, fue este. Dios quería un pueblo exclusivo para Él. Dios quería un pueblo apartado mediante ciertas cosas. Israel, mediante su dieta, tuvo dificultades con tener relaciones con el país en el que estaban viviendo porque no podían comer juntos.
Dios lo quiso así, Él no quería que se mezclaran. Entonces Dios le dio estas leyes, pero en el nuevo pacto esas leyes fueron hechas a un lado. En Marcos capítulo 7, Jesús hizo la primera afirmación para abolirlas. Él dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, y eso fue revolucionario. Eso fue absolutamente un shock para una mente judía, porque siempre habían pensado que podían comer y contaminarse, pero era lo que salía de un hombre lo que lo contaminaba, la envidia y el homicidio y los pensamientos malos. Entonces, Jesús abolió eso, y después simplemente para aclararlo en Hechos 10, la visión de Pedro, eso volvió a afirmarse mediante la ilustración de que fue abolido. Y más adelante en Hechos 15, fue declarado como abolido, y ya para cuando usted llega a Romanos 14, 17, dice, el reino de Dios no es comer y beber, sino justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces todo es interno, todo es espiritual, y ya no hay leyes de dieta. Pero estos falsos maestros, promoviendo la mentira satánica número 1 de todos los tiempos, Cristo no es suficiente, tiene que ser Cristo más obras, esa es la gran mentira. Todo sistema falso en el mundo dice, usted se puede salvar mediante obras. ¿Sabía eso? Todos. El cristianismo es el único sistema de religión en el mundo entero que es puramente un sistema de gracia. ¿Por qué? Porque Satanás falsifica en toda falsificación que la única manera en la que usted puede falsificar la gracia es con obras. Y todos salen igual. Entonces los herejes se están aferrando diciendo, tiene que ser Cristo más justicia por obras. Y como Pablo dice en Gálatas 5, si usted tiene a Cristo más algo, usted pierde a Cristo. Y después él añade, observe esto, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta. No lo dejes determinar tu espiritualidad por el hecho de que vas o no a una Pascua, Pentecostés, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las luces, o cualquiera de esas otras cosas que son mencionadas en Levítico 23, y luna nueva. Números 28 nos dice que el sacrificio es realizado en el primer día del mes de la luna nueva, o días de reposo. Ahora escuchen, algunas personas todavía se aferran a estas cosas como el estándar de espiritualidad. He vivido eso. Usted oye a personas decir cosas como esta. Soy cristiano. ¿En serio? Le he preguntado a la gente, ¿cómo sabes que eres cristiano? Yo voy a la iglesia en la Pascua, la Navidad y unas cuantas veces en medio de esas dos fechas, y yo creo todo eso. ¿Eso te hace cristiano? No fumo, no bebo, yo soy una buena persona. Ese es un fin del espectro. El otro fin del espectro es, no creo que son cristianos. ¿Por qué? Porque no vienen el domingo por la noche. La iglesia verdadera ora el miércoles por la noche. Cuestiono al resto de la gente. Y usted oye a gente decir, ¿cómo puede ser él un cristiano si fuma? No sé si tal y tal es cristiano. Lo vi con una cerveza. ¿Qué tipo de evaluación es esa? Probablemente le podrán decir a usted, no sé si usted es cristiano. Lo oía usted en un chisme. Usted tiene una alternativa. Intercambie su chisme por una lata de cerveza. Ahora no me cite fuera de contexto. Los cristianos gentiles nunca estuvieron sujetos a este legalismo judío. ¿Por qué imponérselos? ¿Por qué? Porque Satanás quería convencerlos de que Cristo no era suficiente. ¿Se da cuenta? Y esa es la razón por la que Pablo entra aquí en el versículo 10 diciendo, vosotros estáis completos. En el versículo 9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ustedes están totalmente salvos, están totalmente perdonados, son totalmente victoriosos, y ese es el mensaje entero de los versículos que están antes. No deje que nadie los molesten por el día de reposo. Si usted tiene que guardar el día de reposo, ¿por qué esa es una de las cosas que el apóstol Pablo incluye aquí en el versículo 16? ¿Qué es una imposición legalista? Responda a eso. Los judíos guardaron el día de reposo. Algunos de ellos, inclusive judíos cristianos, y eso estaba bien. Pablo dijo en Romanos 14, si su conciencia estaba así, habían sido creados para guardarlo, y si querían ir al día de reposo, está bien que vayan. Y si eran un hermano más débil y todavía tenían la conciencia del día de reposo, habían sido creados en esto, está bien, no los molesten. Pero no vayan a molestar a un grupo de gentiles que ni siquiera saben algo de eso y les digan que tienen que guardarlo para salvarse. Desde el principio de la iglesia gentil se reunió en el día del Señor el primer día. Y en Romanos 14 Pablo dice, algunos consideran el día de reposo, eso está bien. Algunos van y eso está bien también. Si el hombre lo considera bajo el Señor, y si no lo considera bajo el Señor, pero de cualquier manera está bien, él es del Señor. ¿Y sabe usted lo que la primera iglesia hizo?
Los primeros cristianos, simplemente para ser sensibles a los judíos, particularmente Jerusalén. La primera iglesia probablemente tuvo que guardar el día de reposo porque ese era el día libre. Ciertamente tuvieron que trabajar el domingo porque ese no era el día libre. Y entonces es muy probable que celebraron su tiempo juntos y adoraron en la tarde del sábado, después del día de reposo, y temprano el domingo por la mañana, antes de que se fueran a trabajar. Comenzaron la adoración el primer día. Eso no significaba que tenían ese día libre. Todavía mantuvieron el día de reposo, descansaron en el día de reposo y tuvieron que adorar en el intervalo entre estos dos días. Para darle una buena ilustración de eso, puede recordar a Pablo predicando hasta la medianoche, ¿no es cierto? Hasta la medianoche, hasta la mañana. Tuvieron que meterlo ahí para no ofender a nadie. Entonces Pablo les está dando una advertencia fuerte en contra de verse intimidados por personas que quieren imponer un sistema legalista en nosotros. Él dice, no dejen que pase. Ahora, vea el versículo 17. Este es el punto. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas reglas y todas estas cosas legalistas simplemente fueron una sombra. Una sombra simplemente espera la llegada de alguien y el alguien está aquí y usted no necesita la sombra. Ellos estuvieron contentos con vivir en el lado de la sombra de la religión, en donde el temor y las inhibiciones abundan. Él dice, salgan de la sombra, la realidad está aquí. Escúchelo de esta manera. ¿Por qué considerar como ordenanzas indispensables ciertas cosas en relación a comer, cuando aquel de quien era la sombra por el maná de Israel se está ofreciendo a sí mismo como el pan verdadero de vida? ¿Cómo puede el guardar la Pascua ser considerado un medio de perfección espiritual cuando nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido sacrificado para perfeccionar a los santos? ¿Qué justificación se puede presentar para demandarle a los convertidos gentiles el observar la ley del día de reposo judío, cuando el que trae el reposo eterno ya nos lo ha concedido? Y si este fue el caso, en relación a las leyes del Antiguo Testamento que Dios había hecho, ciertamente fue verdad con respecto a un montón de reglas hechas por hombres con las que Dios no tuvo nada que ver. El punto aquí fue que los que estaban promoviendo el error estaban tratando de convencer a esas personas y promover su herejía de que Cristo no era suficiente para salvar. Estaban negando la suficiencia completa, la preeminencia de Cristo, y esa es la peor mentira que hay. Las ordenanzas y los rituales están ahí, pero son externos. John, ¿estás diciendo que debes hacer todas esas cosas? ¿Que debes hacer? ¿No venir a la iglesia? ¿Debes fumar y beber? ¿Y puedes hacer lo que quieras hacer y simplemente disfrutar de la vida y nunca venir a la iglesia? ¿Es eso lo que estás diciendo? No. Estoy diciendo, simplemente no juzgue la espiritualidad en base a eso. El verdadero juicio se llevará a cabo en 1 Corintios capítulo 4, cuando Dios revele las cosas secretas ¿de qué? Del corazón. Aquí está el principio. Pablo dice, miren, la espiritualidad no es cuestión de ritual externo, sino cuestión de una relación interna con Jesucristo. Y no dejen que nadie los intimide por el hecho de que usted hace algo o no hace algo, y por lo tanto usted es espiritual o no es espiritual. Es así como el pastor John MacArthur nos advirtió sobre el legalismo y las normas fabricadas por el hombre, mismas que debilitan la libertad que tenemos en Cristo. Nos encontramos en la serie Completos en Cristo, aquí en Gracia a Vosotros. Y estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de los relatos de los evangelios, presentando un retrato fascinante y profundo de Jesús, animándole a descubrir al Jesús que no puede ser ignorado. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar los sermones de esta serie Completos en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir,
Escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa y embárcate en una peregrinación inolvidable por Israel, viviendo una experiencia espiritual que transformará tu vida. Del 11 al 17 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado con un itinerario totalmente renovado y la incorporación de nuevos destinos imperdibles, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viaje y equipaje, recorridos en autocar con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. Haz tu reserva, llama al 637-1341-82, 637-1341-82, o contáctanos a info@sefaratisrael.com y sé parte de esta experiencia transformadora. ¿Quieres hacer un evento? ¿Necesitas servicios audiovisuales? Visual 777 Producciones te da la solución. Alquiler de sillas, iluminación, vídeo, sonido, escenarios, pantallas gigantes de proyección y LED. En Visual 777 Producciones ofrecemos soluciones personalizadas para cada tipo de evento. Todos nuestros equipos se alquilan incluyendo montaje, equipo técnico, soporte durante todo el evento y recogida. Consulte presupuesto sin compromiso y se sorprenderá. 91 884 3979. Visual777.com. A ver, aquí en el mapa pone que nos tenemos que desviar en este pueblo a unos 20 kilómetros. Pero déjame el mapa a mí, que tú vas conduciendo. Si ya está, si no pasa nada. Si consultas un mapa mientras conduces, no ves la carretera. Si vas programando el GPS, tampoco. Desde la DGT estamos realizando una campaña de vigilancia para que no conviertas una ayuda en una distracción. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Radio Solidaria, una radio comprometida. Pasan 5 minutos sobre las 10, las 9 en las Islas Canarias. Bienvenidos al Magazine de Amigos. Miércoles 2 de abril. Yo te doy la bienvenida, pero también vamos a dar la bienvenida a Jessica. Está aquí con nosotros.
Saludos, Jessica, buenos días. Muy buenos días, Según aquí estamos un día más con esta nueva borrasca que se llama Nuria. Oye, ¿cómo está avanzando aquí el abecedario rápidamente? Es un día especial para muchos, porque a lo mejor alguien cumple años, pero estamos, Jessica, ya en el ecuador de la semana. Sí. Es que poco a poco vemos que ha empezado un nuevo mes, abril ya está con nosotros, ha empezado la primavera, pero es que estamos a miércoles, en nada te presentas en otro nuevo fin de semana. ¿Sabes lo bueno? Que este fin de semana es el Retiro Ester, en Toledo. Así que vamos a pillarlo por la parte buena. Precaución en carreteras, todos los vehículos, los que manejáis vehículos, os vais a desplazar a Toledo. Fin de semana de lluvias. Bueno, es que comienza esta tarde y se va a notar con el viento. El viento ya está nubladillo. Dicen que hoy las temperaturas van a ser más o menos parecidas a las de ayer, pero en la zona donde estamos ahora mismo nosotros, donde tenemos los estudios de radio, mañana son 4 grados menos. O sea, es que mañana va a ser... Bueno, no, 4 grados menos eran hoy, perdón. Mañana pasábamos de 19 que hemos tenido a 13. Así que eso es lo que al final acaba diciendo, me pongo malito porque es que no hay manera de poder sobrellevar estas temperaturas tan complicadas. La mínima hoy será de 6 grados, pero la máxima, aunque esté el día nublado, va a ser de 19. Sí, por eso, o sea, es que al final... Ni tan mal, oye, se va a estar bien. Ya mañana es otra historia. Hay noticias interesantes que os queremos compartir. Hoy toca el espacio Nuestra Retroinfancia. Hablamos de cine, hablamos de series, hablamos de música, de muchas cosas. Por cierto, Jessica, hablando de cine, otro actor destacado que fallece. Lo hizo hace una semana Gene Hackman, ahora lo ha hecho Val Kilmer. Sí, esta mañana lo estaba viendo en las noticias. El hombre ya estaba ya malito porque andaba con un cáncer y como tenía las defensas bastante bajas, agarró un catarro mal curado que fue a pulmonía y no ha podido recuperarse de esta pulmonía. Tenía 63, 67 años, por ahí. Nació el 1 de abril, falleció el 1 de abril, es decir, ayer. Nació en el año 1959. Sí, por eso 60 y... Sí, o sea, 65 años. Famoso actor por películas como Deja Vu con Denzel Washington o Hit con Robert De Niro. Hizo de Batman. Fue Batman también en Top Gun, que era uno de los protas. Es que me gustaba mucho Val Kilmer. Hizo una película con Michael Douglas sobre los leones en el África. Bueno, hizo muy buenas películas. Esta es la noticia que lamentamos. Val Kilmer muere con 65 años. En la tertulia hoy nos va a acompañar Dani Diez y Willy López. Van a continuar con la serie de los Salmos. Hoy con un salmo muy interesante, muy conocido también. De hecho, esta semana de salmos, incluyendo la de la semana pasada, fue especial porque nos ofrecieron el Salmo 91, el famoso salmo de Morando bajo la sombra del Altísimo. Sí. Hoy Salmo 92. Está Salmos, de verdad que quien nos esté escuchando todavía no se los haya leído, por favor, poneros las pilas porque es impresionante ese libro. Jessica nos va a ofrecer el personaje histórico a partir de las 10:30. ¿De quién hablarás hoy? Nos vamos a quedar aquí en España y nos vamos con el Duque de Alba. Vamos a hablar de él, además fue un gran militar y estratega y vamos a hablar de él. A las 10:30. Antes de ese espacio escucharás a Mari Carmen Jiménez con los refranes y verdades. No hay mal que por bien no venga. Es el refrán para esta mañana. Y en el espacio musical que ofrece Librería Los Olivos, para iniciar esta segunda parte del programa, pues vamos a escuchar a unos grandes artistas. Seguramente los conoces. La presentó René González, la presentó Funky, la han presentado muchos artistas. Después de la caída, ¿quién sana las profundas heridas que quedan? ¿Será el que te condena o aquel que viene a ayudar?
Después de una caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te vienen a acusar. Después de una caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de una caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no. Dejándola en el suelo te dio libertad. ¿Quién somos para estar condenando? Si nuestra condición nos delata que somos imperfectos, propensos a fallar. Porque tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia y juzgamos sin piedad. Si vamos a la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando allí su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no. Dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Por la vida, para reflexionar un poquito sobre la vida, sobre la palabra de Dios, sobre las cosas buenas y malas también, para conocerlas, ya que desde que tomaron Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues sin duda que ese mal quedó impregnado en nosotros. Por lo tanto, es bueno conocer lo bueno y también discernir lo malo, no para hacerlo, no para asimilarlo, sino para evitarlo.
El bien y el mal, según las ideologías, se confunden, y aunque hay un bien absoluto y perfecto en Dios, del que emana todo lo bueno que se encuentra en este mundo, y aunque el mal no es absoluto, sino que fundamentalmente es la falta de ese bien, los que se apartan de Dios se corrompen, se desvirtúan, se van descomponiendo, y el mal hace su terrible trabajo en los seres humanos y en la naturaleza. Hay una pregunta en el corazón de muchos seres humanos: ¿dónde está Dios en los grandes dramas, en la injusticia, cuando el mal opera? ¿Por qué Dios permite la aparente victoria del mal? Hay un refrán castellano que dice: no hay mal que por bien no venga. Sobre este tema encontramos muchas referencias en la literatura, y el más conocido es el de la comedia de Ruy de Alarcón, escrita en 1630. Y es tema muy útil como reflexión para muchos idiomas, pues con los cambios lógicos de la expresión de cada uno de ellos, encontramos en todos los idiomas frases similares, con el mismo sentido. Pero este refrán, como muchos otros, tiene su raíz en la Biblia, de la que toma el sentido, aunque no respeta la totalidad del texto, pero sin duda alguna que parte de la gran verdad de que Dios Todopoderoso permite ciertas dificultades a los hombres con fin de llevarles a recibir una mayor bendición, mayor humildad, sabiduría, que sin duda vienen pues a hacer el camino más llano. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, lo refleja muy claramente y dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El amor de Dios es el poder más poderoso del universo. Crea, transforma, perdona, reconstruye, protege, prueba pero sostiene, permite la lucha pero siempre tiene la victoria. La historia de José en Egipto es una demostración de este refrán, pues tras años de sufrimiento y grandes dificultades, al ver a sus hermanos, es él quien les consuela y les dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad en la tierra, para daros vida y gran liberación. Así que les perdona, les restaura y demuestra cómo Dios había preparado todo con muchos años de antemano para ese tiempo de hambruna. El hombre no suele ver más de lo que tiene delante de sus ojos, de sus narices, solo lo que nos y tiene la palabra de Dios, siempre tiene la última palabra. Samuel el profeta en otra ocasión dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Dios cambia la fuerza del hombre, levanta al sencillo cuando quiere. Sí, permite las pruebas para amansar a los suyos y enseñarles paciencia, la ciencia de la paz. Deja que la batalla del bien contra el mal les debilite, les quebrante, pero por medio del amor y la fe, Él, el Todopoderoso, les saca a mayor bendición. El Salmo 84 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Sí, podemos atravesar este valle en el que encontramos lágrimas, pero a los que amamos a Dios, aún ese dolor puede traer bendición, mejorar la vida, aumentar la sabiduría y cambiar en fuente el mayor de los desiertos con su ayuda. El Salmo 73 dice: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero tú eres mi roca, mi porción para siempre. Y se completa este mensaje en Romanos. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, sí. Este es el complemento perfecto, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y estoy seguro, dice Pablo, estoy segura que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Brindo por estas promesas, por el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Que Dios os bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame
Enamóranos de ti, Señor. Porque te hace cosquillas en la axila. Porque si te abducen los extraterrestres, quieres saltar del coche. Porque padeces cinturonofobia desde pequeño. Nos cuesta mucho encontrar razones que justifiquen que no te pongas el cinturón de seguridad, porque reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Por eso, úsalo en todo momento, en todos los asientos, en todos los trayectos. No existe ninguna razón para no hacerlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. Estás escuchando Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio del personaje histórico. Espacio que nos presenta cada miércoles Jessica Juez. Hoy Jessica nos va a presentar a un personaje que quizás por el nombre no le conozcas. El apellido ya suena mucho. Cuando Jessica te hablan del apellido Alba, ¿a quién te viene a la mente? Pues es parte de nuestra monarquía y la primera persona que te viene a la cabeza es la duquesa de Alba, tan conocida que fue esta mujer aquí en el ámbito español. ¿De quién vas a hablar en esta mañana, Jessica? Pues vamos a hablar del gran duque de Alba y no estamos hablando precisamente del marido de la susodicha, sino vamos a ir con un general, ¿vale? Un líder de ejércitos que resaltó sobre todo por su gran capacidad de mando, por sus éxitos militares al mando de los tercios en contiendas como la de Esmalcalda, como Flandes, Portugal, por ejemplo, que todo esto lo que hizo fue, bueno, un poco encumbrar, ¿no? La figura de este protagonista durante, sobre todo, las etapas de mayor esplendor del Imperio Español. O sea, fue alguien bastante conocido. Y vamos a ir con él porque vino al mundo un 29 de octubre de 1507 y vino pues en la localidad castellana de Piedrahita. Todos lo conoceréis también este lugar por este famoso monologuista. Y aunque fue criado en las estancias ducales de la Casa de Alba, bueno, ya sabéis, en el castillo que poseen en Alba de Tormes. Su educación fue llevada por dos italianos, fue bastante esmerada y le reportó siempre un gusto por el humanismo, el arte, la cultura, todo esto, bueno, en general, además de que desarrolló bastante bien el poliglotismo, o sea, el poder hablar diferentes también lenguas y, hombre, que era un hombre estudioso, no era alguien simplemente que se metía a la guerra y ya está, sino era bastante listo y bastante, no listo, sino inteligente, vamos a llamarlo así. En cualquier caso, bueno, su inclinación principal pronto se iba a manifestar porque, bueno, acompañó a su abuelo en 1512 en la conquista de Navarra y una vez que su padre murió en una desastrosa expedición en Galvez en 1510, como para él era su primer encuentro con cosas de guerra, vamos a decir así, dicen que para él fue un estímulo, vamos, ineludible, que además era alguien bastante jovencito, entonces fue bastante impresionable para él. Y ya que esa senda de la heroicidad le seguía motivando hasta casi el día de su muerte, pues ha sido un poco lo que ha ido marcando su vida. Tener en cuenta que de aquellas el estar bajo el mando del rey, llevando tropas o luchando, era lo que te llevaba renombre, ¿no? Aquí en España, ya sabéis, época del Cid y toda esta gente. Entonces, en sus primeros años de formación, su libro de cabecera fue el De Re Militari, de Romano Vegedio, y la habitual Biblia de los más consumados estrategas de aquellos tiempos. Asimismo, el caso es que como su padre había muerto en la guerra, su abuelo es un poco el que se hizo a cargo de él y le metió esa vidilla, ¿no? De decir, oye, pues en la guerra, ser militar, como que a ella le entró el gusanillo. Y pues fue su familia a combatir entre 1523 y 1524
su abuelo se llamaba Fadrique. Fue allí, entonces, siendo allí un respetado mando, que además era bastante conocido, pues como que él lo tomó un poco como alguien a quien seguir, alguien a quien imitar. Y la vida de campamento, el respeto que los soldados profesaban a aquellos que compartían sus penalidades, pues para él fue lo que le enseñaron en sus años de juventud. Y por eso muchas veces aquí en Radio Solidaria solemos remarcar el hecho de instruye al joven, ¿no? En sus caminos al joven, o sea, cuando son pequeñitos, cuando ya entran ya en esa juventud, porque es lo que va a marcar su vida. ¿Y qué le pasó a nuestro duque de Alba? Pues que lo que le marcó a él era lo que le contaba a su abuelo cuando iba a la batalla, de lo que él veía las veces que su abuelo se lo podía llevar con los soldados, y pues eso fue un poco lo que fue marcando su vida. En aquellos tiempos, que sepáis que el gran enemigo de la monarquía hispánica era el Imperio Otomano, por religión, por extensión y por la fuerza que tenían, ¿no? Nuestro protagonista, desde 1531 iba a participar en el Socorro de Viena y ante las tropas de Solimán. Pero este se retiró prudentemente antes del choque contra los cristianos acaudillados por el emperador Carlos I tras la conquista de una serie de plazas cercanas. La cosa es que vais a flipar, pero precisamente con el César y otros grandes personajes de la época, participó luego en la victoriosa jornada de Túnez, que eso fue en 1535, y también participó en la majaldada empresa de Argel en 1541. El caso es que entre ires y venires, entre guerras y etcétera, 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 pues él fue creciendo en este peligroso mundo militar y que marcó bastante su forma de ser. Lo más relevante de aquellas actuaciones, por ejemplo, africanas, fue el evidente autocontrol que exhibió nuestro protagonista, el duque del Alba, llamado Fernando. En la cercana y antigua Cartago, nuestro prota sufrió un ataque de jinetes moros del cual pudo salir bien librado. ¿Por qué? Porque lo había previsto. Y como ya había sido previsor y sabía que esto podía ocurrir, él había ya trazado una línea de retirada para sus jinetes. Y ante las puertas de Túnez, en plena batalla, otro ataque de los jinetes de las fuerzas contrarias de Barbarroja fue repelido. O sea, para que veáis con cuántos personajes históricos de los que ya hemos hablado nuestro protagonista se fue encontrando a lo largo de su vida y a lo largo de sus batallas, idas y venidas también. El caso es que él logró repelir a Barbarroja y lo más importante es que cesó luego en una alocada persecución a caballo. O sea, entre unos y otros debió ser espectacular. Barbarroja no pudo hacerse con él, pero le dijo ¡hala! Porque luego encima dicen que lo que tenía el Fernando era que cuando se acercaba a sus enemigos y los enemigos veían que no había manera de hacerse con él porque el tío era listo, el tío era sabía ver más allá, ¿no? Y lo que hacía es que se pavoneaba delante de ellos para cabrearlos más, y una vez de que estaban cabreados perdían el norte y entonces ya intentaban por todas maneras perseguirles y así ya pues metían más la pata. Entonces yo me imagino a Barbarroja corriendo detrás de nuestro protagonista y el otro ya a caballo, ¡opa! A ver si me puede seguir. Y así es un poco lo que la vida, ¿no? De nuestro prota. Dicen que era alguien bastante analítico, o sea, que hacía análisis de las situaciones, que todo el arrojo que tenía, o sea, que él no se tiraba a cualquier batalla porque sí, no, estaba calculado cada paso que él daba, la precisión y y sensatez, decían en su persona, era tal que estaba un poco alejado del ideal caballeresco medieval, porque de aquellas alguien caballeresco era alguien que se tiraba, se arrojaba y ala, que salga el sol por donde sea, si muero, y si no, pues ala, pues mejor para mí. Pero no, él lo calculaba todo, no hacía nada porque sí y no daba un paso sin haber pensado qué hacer. ¿Qué pasa? Que en cualquier caso, en esas misiones anfibias, porque eran parte de tierra y parte en mar, siempre además que eran complicadas, él no ostentaba el mando de las operaciones, o sea, él no era el que dirigía, algo de lo que sí pudo disfrutar en suelo francés durante la campaña de acercamiento en Marsella, que luego vamos a hablar de ello. ¿Qué pasa? Que cuando fue a Marsella en 1536, se acercó y dijo, esto es inexpugnable. Y tú dirás, ¿qué es eso? Que no había manera por dónde entrar. Es que no tenían manera. Dijo, mira, con todos los caballeros que hay, los soldados, la forma de la muralla, por dónde entrar, que no hay manera de entrar. Entonces, ¿el qué hizo? Dice, mira, pues yo no voy a ser un loco de estos, me voy a retirar. Y en esta retirada, aunque el duque de Alba demostró diligencia, precaución y astucia,
como cuando, por ejemplo, sorprendió a una agrupación francesa que se dirigía hacia el ataque, ¿no? Que de una aparente débil cobertura hispánica. O sea, decían, aquí los españoles tienen una grieta, vamos a entrar por aquí y nos lo quitamos de encima. Pero como el duque ya estaba esperando, mira, dice, nos van a emboscar y van a entrar por aquí, él lo que hizo fue ir a las murallas y se empezó a pavonear frente a ellas y se enrabietó tanto el enemigo que dijo, mira, voy a ir a por ti, que lo hizo sin pensar y al final acabó ganando nuestro duque. Dijo, mira, yo voy a saber que si venís por aquí no voy a poder ganar. Pero si te cabreo y bajas sin pensar, te voy a dar para el pelo. De aquí pasamos a Flandes. ¿Por qué? Le llaman Flandes el infierno del norte, para que veáis cómo fue la batalla. Es más, la colosal figura de nuestro duque del Alba no se detiene en Flandes, porque además, le envió el nuevo rey que teníamos, que era Felipe II, para sofocar la revuelta neerlandesa y salió victorioso de ella. Pero por eso, yo me lo imagino cuando estaba leyendo la vida del duque de Alba, de Fernando, me lo imagino como alguien que le encantaría jugar al ajedrez. El típico que dice, reina A, no sé, yo no sé jugar al ajedrez, mis hijos juegan conmigo pero siempre me dan palizas, entonces yo no soy alguien que se le da bien. Pero me imagino a este personaje como alguien que sí se le da bien y como alguien que cada paso que daba lo sopesaba, pero muy bien. Entonces, después de Flandes, ¿cuál fue su batalla más conocida? Portugal. Es más, le llaman a esta batalla, perdón que tengo la garganta hoy, le llaman a esta batalla Portugal el reino conquistado, para que veáis, ¿no? El caso es que los años pasaron después de Flandes y el duque de Alba ya se había retirado. Dijo, mira, yo ya después de tanta batalla entre moros, piratas, franceses y todo, necesito mi rinconcito de paz y de tranquilidad. Y él ya se había retirado un poco de las escenas principales y dicen que había caído en desgracia por temas cortesanos, o sea, que se fundió el dinero que tenía en buscar en las calles lo que no tenía que buscar. ¿Qué pasa? Que el rey de aquellas, Felipe II, le dijo, te voy a sacar de esta desgracia, pero porque te necesito. Necesito que me ayudes con Portugal. Y necesito que me ayudes a invadirla y hacer valer los derechos legítimos míos, o sea, de Felipe II, para coronarse como rey también del reino vecino. La ocasión se presentó tras la muerte del joven rey Sebastián I en Alcazarquivir en 1578 y la posterior del cardenal Enrique sin sucesor. Tener en cuenta que de aquellas ya Lutero había promulgado las 95 tesis que le había clavado en la puerta. Entonces, el caos entre monarquía y religión, ya sabéis, iglesia y tal, ya estaba ya servida. Entonces eso era un poco un hervidero. Y dijeron, vamos a aprovechar, ¿vale? Ahora que está esto así, y vamos a hacernos con el país vecino, y así yo, Felipe II, me vuelvo también rey de este. Los preparativos fueron exhaustivos por parte del duque de Alba, que además era una costumbre que él tenía como persona en cada momento de su vida, y cuando consiguió el tren de víveres necesario, ¿vale?, que era su gran preocupación, porque dijo, mira, no puedo hacer esto si no tengo para dar de comer a mis soldados y nosotros, o sea, es que si no vamos a llegar famélicos y nos van a dar pa'l pelo en cuanto entremos. ¿Qué pasa? Que entonces, ¿qué hizo cuando yo tenía lo que necesitaba? Penetró desde Badajoz a la cabeza de miles de hombres. O sea, estaba él y tenía un porrón de gente tras él. Su destino era Lisboa, pero antes tuvo que recorrer Alentejo y conquistar Setúbal para, desde allí, embarcarse en las galeras del Marqués de Santa Cruz y, bueno, pues desembarcar en Cascais con sus tropas. Las tropas enemigas del prior de Crato, otro pretendiente al trono portugués, ya sabéis que en cuanto decían, ¡uy! Ya no está el rey este, ¿quién se va a quedar con ello? ¿Tú o yo? El primero que llegue y se haga con las tierras. Pues el caso es que el prior de Crato, que también era pretendiente al trono portugués, le salieron al paso en el arroyo de Alcántara, que esto fue un 25 de agosto de 1580, que esto estaba muy cerca de Lisboa. Y la batalla subsiguiente, que era la última de la vida de nuestro prota, demostraría de nuevo su enorme calidad como alguien al mando. Su plan, analizado previamente, ¿qué era? Pues encarcelar progresivamente al rival sobre un puente que había en un cruce, y cuando éste enviara sus reservas, dijo, pues vamos a atacar por el otro flanco como parte de las fuerzas nuestras, que además fue parte de la infantería, y también gran parte de la caballería presente, las cuales, pues oye, se iban a mantener ocultas a la vista, y cuando menos se lo esperasen los enemigos, pues iban a salir. Y poco más o menos se produjo así.
desviación táctica del esfuerzo defensivo del enemigo, utilizó el terreno a su favor y la sorpresa final para vencer con contundencia la ofensiva, pues al hombre le salió súper bien. El caso es que él ya se quedó en Portugal. Dijo, mira, ya Portugal es nuestro, nos vamos a quedar aquí y no me muevo, que ya no estoy para estos trotes. Se quedó en Portugal, también tener en cuenta que tenían que hacerse con toda la tierra, porque aunque el rey y el cardenal ya no estaban, hasta que no estuviesen asentados, pues él tenía que quedarse allí. Pero para que veáis cómo son las cosas, después de 2 años, murió en el propio Portugal. ¿A qué? Aquejado de una gota. O sea, él tenía gota que no había manera de curarla y tenía unos achaques febriles de una vida, claro, espléndida y pródiga en acciones militares que le habían granjeado el respeto de todos, ya fuesen amigos o enemigos, porque todos, hasta incluso los enemigos, hablaban muy bien de Fernando. Pero dice, mira, después de todo lo que llevas a tus espaldas, te mueres por gota. Porque no hubo manera de cortarlo y porque tuvo una fiebre horrible y murió en Portugal así. Y no en batalla, porque claro, tenía una mente muy rápida y en batalla no pudieron quitárselo de en medio. Pero dijo, bueno, pues te viene la gota, que eso no vas a poder tú hacer nada más. Y con él desaparecido, sin lugar a dudas, el mejor mando, claro, al no estar él, dijeron que ya había desaparecido el mejor mando español que tuvieron los tercios durante toda su larga epopeya y un personaje que sigue avivando hoy en día esa fascinación imperecedera por las batallas y las milicias antiguas. El personaje histórico que nos ha presentado Jessica en esta mañana, el famoso Duque de Alba. El Grande le llaman algunos. También en tiempos de Jesús había un Herodes que le llamaban el Grande. Era muy común, Jessica, utilizar eso con monarcas, con reyes, sí, con emperadores. Era como para darle rimbombancia, ¿no? Cuando llegaba a un sitio decías, que se llama, ¿no? X. Y según el nombre mientras no te llamasen algo en plan de el cariñoso o el bondadoso, porque entonces igual no metías tanto miedo, ese tipo como el Grande o el aterrador, que era como muy común. Este espacio lo podréis encontrar en iVoox y en Spotify en las 2 primeras horas de este magazine de amigos. Jessica, a las 12:15, nuestra retroinfancia. ¡Sí! Que vengo con una serie que a mí me encantaba, me gustaba muchísimo porque me encantaron las películas y la serie me gustó. Pues vamos a ofrecer también un tema musical en este espacio. Hasta las 12:15, que es cuando empezará. A las 11 tenemos la tertulia con Daniel Díez y Willy López. Estarán con nosotros con el Salmo 92 y a partir de las 12 os vamos a presentar las noticias de última hora, incluyendo la previsión del tiempo con Mar Gómez. Un saludo para Luis y para Diego, que nos escuchan ahora mismo en carretera, por las carreteras de Irlanda, sintonizando Radio Solidaria. ¿Tú desde dónde nos escuchas? ¿Quieres que te saludemos en esta mañana? Escríbenos al 607-824-824. 607-824-824. Radio Solidaria, una radio comprometida. Vuelvo a ti cuando no encuentro el camino. Vuelvo a ti cuando me siento perdido. Cuando pierdo en mí la fe y no sé qué hacer. Y corro hacia ti. Te necesito, Jesús, corro hacia ti. Eres mi salvación, corro hacia ti.
Te necesito, Jesús, corro hacia ti. Desesperado corro a ti. Vuelvo a ti, de mi maldad arrepentido. Vuelvo a ti, porque mi tiempo he perdido. Y si me siento caer, a ti volveré. Y corro hacia ti. Te necesito, Jesús, corro hacia ti. Eres mi salvación, corro hacia ti. Te necesito, Jesús, corro hacia ti. Desesperado corro a ti. Y corro hacia ti. Te necesito, Jesús, corro hacia ti. Eres mi salvación, corro hacia ti. Te necesito, Jesús, corro hacia ti. Desesperado corro a ti. Desesperado corro a ti. Desesperado, oh,